Para los que se acaban de conectar, buenas tardes. Estamos esperando al doctor Javier Ugarte, que en unos minutos más nos va a hablar sobre riesgos del trabajo y teletrabajo. Vamos a esperar que se conecte. Mientras tanto, les recuerdo que es una nueva charla del ciclo de Derecho a Domicilios que hacemos con la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho, con los doctores Matías Sotullo Piñeiro, Patricio Cosentino y Noelia Roger, y quien les habla. En esta oportunidad vamos a escuchar al doctor Javier Ugarte, que nos va a hablar sobre la Ley de Riesgos del Trabajo y el teletrabajo. Están todos muy ansiosos por escucharlo, Doc, pero yo lo espero. Perfecto, creo que ahora nos estamos escuchando, nos estamos viendo bien. Ahora yo te escucho perfecto. No ha querido su celular hasta el último momento con su usuario, pero bueno, lo vamos a hacer de todas formas. Pero vamos hasta el último momento, pero bueno, vamos a hacer lo posible desde este lugar. Ya les conté que ha sido víctima de violencia juvenil. Sí, vandalismo juvenil a manos de una nena de 4 años. Lo bueno es que ya viene el Día del Padre, así que me autorregalé otro celular. Está muy bien. Bueno, no vamos a hacer esperar más a la gente que está muy ansiosa por escucharlo, Doc. El doctor es el doctor Javier Ugarte, es abogado, es magíster en Derecho, es egresado del doctorado de la UNTREF, y hoy, bueno, aparte es un amigo y es conocido y reconocido hincha de San Lorenzo. Lo lamentamos mucho, Doc, pero bueno. Bueno, lo vamos a escuchar. Y bueno, eso, la pasión vieron que no tiene explicación. Exactamente, bueno, gracias Nadia, gracias Nadia, gracias Matías, gracias Patricio por la invitación. Siempre es lindo encontrarse con amigos, ahora en esta nueva modalidad que es por estas videoconferencias, teleconferencias, y bueno, siempre hablando de lo que nos gusta, que es el derecho de trabajo, un tema que a mí también me gusta mucho, que es riesgos del trabajo. Y bueno, con esta nueva realidad impuesta por la pandemia que tenemos a nivel mundial y que tan particularmente nos está atravesando hoy como sociedad, que es el coronavirus, el COVID-19, y esta modalidad de trabajo a distancia. Así que cuando quieras, comenzamos. Estamos todos oídos. Bien. A ver, antes de entrar quizás de lleno en lo que es materia de riesgos del trabajo, en el teletrabajo, es bueno señalar algunas premisas que, a riesgo de ser antipáticas, como laboralistas que somos, como defensores de los derechos de los trabajadores y también de las buenas relaciones de trabajo, de los buenos vínculos laborales, no escapan a esta realidad que tenemos habitualmente en todos los contratos de trabajo y las disposiciones que lo rodean. Y el primero tiene que ver con un concepto que yo siempre repito en cada una de mis charlas, y es la particularidad de esta premisa muy antipática, que es que el fenómeno del trabajo es hijo del mercado. Es hijo del mercado. Es una realidad que aunque a los laboralistas nos cuesta escucharla, nos duele muchísimo, pero creo que el mejor camino para poder encontrar la solución, el mejor remedio para poder tratar una enfermedad es, el primer paso debe ser un buen diagnóstico. Y creo que ese primer diagnóstico es aceptar la realidad que nos toca vivir. Entonces, tenemos que saber, el trabajo es hijo del mercado. Y en eso hacemos un quizás rescalafonamiento o reubicamos nuestros principios de derecho de trabajo, y entonces nos empezamos a preguntar cuál de todos los principios debe prevalecer para poder encontrar soluciones viables y realistas, y vamos del principio protectorio al principio de renunciabilidad, y nos damos cuenta que en el medio está un principio que para mí es el más importante, que es el principio de la primacía de la realidad. ¿Por qué es el principio de la primacía de la realidad? Porque más allá de lo que nosotros conocemos, que la ley de contrato de trabajo nos marca, en lo abstracto de ese principio está el sentido de que más allá de lo que se quiere hacer, lo importante es lo que se hace. Más allá de lo que queremos que pase, lo importante es lo que pasa. Y eso es lo que nos sucede actualmente en el sistema de riesgo de trabajo.
Y es una premisa muy importante porque yo disfruto escuchando a muchísimos amigos, colegas, que hablan de situaciones injustas, ciertamente injustas, en materia de derecho de trabajo y riesgos del trabajo, y proponiendo soluciones que les digo, muchachos, a la larga no son viables, no son viables. A ver, ya no discutimos que el sistema de riesgo de trabajo pertenece a la esfera de la seguridad social, ¿sí? Bien, para eso una discusión es como seguir discutiendo los certificados artículo 80, ¿sí? Que yo todavía no entiendo por qué seguimos hablando de eso cuando ya está todo dicho, y quizás lo que hay que terminar... Perdona que te interrumpo, a los laboralistas decir que es seguridad social es así como urticaria, digo yo. Pero me parece que nosotros tenemos que tener en claro que el derecho de trabajo y la seguridad social van de la mano. Entonces, totalmente. Cuando entendamos que no son conceptos contrapuestos, vamos a poder legislar y regular como debemos hacer en materia de sistema de riesgo de trabajo. Exacto. Otro tema que es muy importante, sobre todo para las empresas, es hacer una regulación efectiva en materia de enfermedades y accidentes inculpables, que en lo particular, en muchas partes del mundo, bien lo sabés vos, Nadia, sí, es un instituto que lo toma la Seguridad Social y es el mismo Estado el que asume la responsabilidad y no se las transmite al privado como sucede en nuestro país. Es que entonces, en realidad lo único que hacemos nosotros es trasladársela al empleador, pero no deja de ser un instituto de seguridad social. Fíjate los parámetros que utiliza para el otorgamiento y te das cuenta que es seguridad social. Exactamente, pero lo hacemos por una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que hoy el Estado no tiene la capacidad suficiente para poder asumir las responsabilidades propias de un instituto como accidentes, enfermedades inculpables, accidentes de enfermedades profesionales, entre muchísimas otras cuestiones. ¿Cuáles son los factores de esa incapacidad? Son históricos. Son históricos. Para no entrar en mayores detalles. Pero el sistema se ha visto vapuleado de maneras diversas a lo largo de muchísimas gestiones y administraciones. Entonces nos encontramos con esa realidad. Y frente a esa realidad, y también frente a la realidad del sistema de riesgo de trabajo, paradójicamente, hoy el empleador y el trabajador se encuentran, entiendo yo, hasta en un mismo grado de desprotección. ¿Sí? No quiero hacer historia, pero nosotros sabemos que a partir de la 24.557 el sistema tiene un cambio de paradigma importantísimo, donde ponemos el eje en la prevención. El agente responsable de esa prevención sigue siendo el empleador, que está obligado a contratar con esta aseguradora. La aseguradora se hace cargo de la responsabilidad patrimonial en la medida del contrato de seguro y se hace cargo de la medida de prevención, pero la responsabilidad la sigue teniendo el empleador. Y por otro lado tenemos al otro sujeto del sistema, que es el trabajador, quien debe ser tutelado porque pone en riesgo su único capital, que es su fuerza laborativa. Y es un capital que una vez que se pierde, por más que lo indemnicemos, no vuelve. Entonces, tenemos que cuidar las dos grandes esferas del sistema. Ahora, ¿cómo las vamos a cuidar? Logrando que el sistema sea posible. Sí, a mí me gusta escuchar muchísimo, bueno, cuando habla nuestro director de maestrías, el doctor Grisolía, y habla desde un lugar de la razonabilidad de lo posible, es decir, buscar los procedimientos y las pautas para que llevar adelante los institutos y que los sistemas funcionen, porque creo que el gran problema que tenemos en nuestro derecho al trabajo, en nuestro derecho a la seguridad social y en nuestro sistema de riesgos, tiene que ver con los sistemas que no funcionan. Y los sistemas que no funcionan por varios motivos, Cuando a mí me dicen, porque las aseguradoras son tal o cual cosa. Las aseguradoras, desde la 24.557, son lo que son. Son actividades privadas con fines de lucro, no son otra cosa. Quizás lo que está fallando nuevamente es el Estado, que debe controlar con mayor eficacia que las aseguradoras cumplan, y por otro lado también estamos fallando nosotros como operadores del sistema,
Cuando digo nosotros, digo abogados litigantes, Todos. a quienes nos toca estar del otro lado del mostrador, administrando justicia, quienes desde una faceta académica debemos proponer soluciones para que esto funcione. Y ahí nos encontramos, esa es la realidad. Tenemos un sistema que hoy tiene muchas fallas, ha tenido muchísimas partes, parece una secuela de Hollywood, de películas, donde van dictando normas, se mantiene el mismo hilo de irregularidad, y estamos a la espera de la próxima mala norma, ¿sí?, a dictarse, donde tenemos la nos preguntamos esperanza. cuán mala va a ser esta. Pero sabemos que va a ser mala, entonces no tenemos que esperar a los títulos finales. Ya sabemos que va a ser mala, ¿sí? O porque se quiso hacer una suerte de negocio lucrativo con la salud de los trabajadores, o porque hubo apuros de índole partidarios, o porque hubo apuros económicos. Aquella historia que nos marca la 24.557, la 26.773 y la 27.348. Y en medio de toda esta realidad, el mercado nos impone una nueva forma de ver al trabajo. Y nos impone una nueva forma del trabajo porque, así como sucedió cuando comenzamos como si yo hubiese estado, pero cuando se empezó con el fuego, la rueda, a usar las materias naturales, cuando tuvimos la primera revolución industrial, la segunda, llegó de golpe la globalización, llegó Internet, llegaron las computadoras, y hoy todos somos partes de un gran país, que es el país cibernético, es un mundo cibernético, Acá estamos. donde acá estamos, y todos tenemos hasta esos feos avatares que hace ahora Facebook, que ninguno se parece a ninguno, pero todos publicamos, donde tenemos un mundo paralelo, pero ese mundo paralelo es un mundo de producción, es un mundo de riqueza, enorme riqueza económica, y es un mundo que nos está imponiendo realidades. Una de esas realidades es el teletrabajo, ¿sí? Yo recuerdo cuando allá por el año 2016 estábamos en Formosa, y en el Congreso, cuando viajábamos, y en uno de los tantos congresos organizados por la Maestría en Derecho del Trabajo, que dirige el doctor Isolía, con Estela Ferreirós, con Pedro Núñez, siempre nuestros recuerdos, se me ocurrió hablar de Bitcoin, ¿sí? Y había mucha gente que me miraba y me decía, este muchacho se equivocó del Congreso. Y yo le decía, el Bitcoin va a ser una realidad que vamos a tener que trabajar y manejar. Y bueno, creo que estamos en esa realidad. Pero había alguien también que tenía esa misma inquietud, que era la doctora Viviana Díaz, ¿sí? Que ya no se estaba incorporando, ya venía trabajando desde antes. Hace rato. Hace muchísimo tiempo, con el teletrabajo. Y hablando de estos trabajadores que estaban en sus domicilios, que debían producir para la empresa, que debían tener ciertas particularidades y que seguían siendo trabajadores dependientes de una organización empresaria que les resultaba ajena, que cobraban una remuneración, pero que no veían a sus compañeros, que no veían a sus jefes, o que por lo menos no lo hacían de forma presencial, sino que todo era de manera virtual. Y ahí tuvimos que empezar a descubrir esto de las tecnologías, ¿sí? de comunicación, esto del nuevo mundo virtual, esto de que es quedarme en casa trabajando, y se empezó a regular, a un punto tal que ya el OIT en su convenio número 177 define lo que es el teletrabajo y habla algo así de que es una forma de trabajo a distancia, donde ese trabajador, ese dependiente, ese hombre, no tiene la necesidad de presentarse físicamente en la empresa para cumplir con su débito laboral, con esa obligación de prestar labores, sino que lo puede hacer en su domicilio, o incluso lo puede hacer en un establecimiento del empleador que no sea precisamente donde debería reportarse a trabajar. Con lo cual este concepto de teletrabajo no tiene que ver solamente con ese concepto
y discúlpenme que traigo ejemplos bastante pintorescos, con ese concepto de los Simpson, de Homero trabajando en su casa, con el pajarito. Yo siempre digo que los Simpsons fueron muy precursores en muchísimas cosas que estamos viviendo, y ese pajarito fue la primera muestra de inteligencia artificial que vimos. Pero bueno, lo cierto es que este teletrabajo apareció. Este teletrabajo que nos impone una nueva cultura de organizaciones, una nueva forma de entender a la empresa, donde establece un nuevo vínculo entre el trabajador y la empresa, hoy regulado por contratos individuales, más allá de lo que son las propuestas o los proyectos de ley que ya están circulando en el Congreso, pero hoy estamos hablando de un sistema nuevo de organización empresaria, la necesidad de que haya un contrato diferenciado, rompiendo esta informalidad del contrato de trabajo, pero estableciendo pautas convenidas entre el trabajador y el empleador para poder desarrollar estas tareas. El teletrabajo como característica también tiene esto de volver al trabajo de estajo, volver al trabajo por objetivo, ¿sí? Que es riesgoso, porque ¿qué forma tiene el empleador de poder controlar al trabajador? Y bueno, hay dos sistemas, uno es o por objetivos o por hora de loguearse, cuando mi trabajador, mi dependiente logró conectarse al sistema y comenzó a trabajar. Este nuevo sistema impone horarios flexibles, lugares de trabajo determinados o no, que eso es una cuestión que ahora vamos a volver cuando vayamos a hablar de riesgos. Nos hizo ver la importancia de la conectividad, y en esa escena nos hace entender que también este trabajador que está vinculado a la empresa por este sistema de teletrabajo va a tener que tener en cuenta lo que es su vida familiar, lo que son sus horarios de trabajo. Se va a tener que tener en consideración la cobertura de la RT o qué tipo de cobertura la RT le puede llegar a brindar y de qué manera. Y sobre todo a este trabajador hay que garantizarle los mismos derechos y las mismas obligaciones que al trabajador presencial, ¿sí? En ese escenario, nosotros tenemos una normativa que es propia, que ya habla de este teletrabajo y tiene que ver con la resolución 1552 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que habla de seguridad en los sistemas de teletrabajo. Entonces, habla primero de la obligación del empleador de comunicar a la aseguradora qué personal va a prestar estas labores a distancia o la modalidad de teletrabajo. También tiene que informar en qué lugar lo van a hacer, ¿sí? Y debe proporcionarle a esos trabajadores, cuando hablamos de teletrabajo tenemos que pensar en un trabajador que no es el trabajador a domicilio que hace manufacturas, es el trabajador que trabaja con un ordenador, una computadora, ordenador, yo parezco más español que otra cosa, están mucho más avanzados en lo que es la legislación, nuestros compatriotas de la madre patria. Pero bueno, trabajan mediante una computadora donde debe haber elementos de confort que hacen en la seguridad psicofísica del trabajador. Por ejemplo, una silla ergonómica, sistemas de seguridad en casos de incendio por sistemas eléctricos, a un extintor, un sistema o un pad mouse donde se pueda trabajar con soltura para que no haya riesgos de ningún tipo de lesión en la muñeca, y se le debe dar algún tipo de capacitación a ese trabajador en función de lo que es el teletrabajo, que generalmente se hace con lo que se llama un manual de buenas prácticas de salud y seguridad en el teletrabajo. Es decir, nosotros sabemos que si para algo somos buenos es para hacer manuales y procedimientos, somos malos para controlar que se hayan leído
para que se implementen y para que Para se cumplan. leerlos. Leerlos y es otra realidad. También es cuestionable si con el solo hecho, en materias de seguridad, digo, ¿no? Es cuestionable si con el solo hecho de entregar el manual es suficiente para entender que la aseguradora cumplió con su deber de capacitación. Me guardo quizás mi respuesta negativa, ¿sí? Pero es bastante cuestionable. Javi, te interrumpo un segundo porque se nos unió un montón de gente para recordarles que el doctor Javier Dugarte en este momento está hablando de la resolución 1552 del 2012 sobre teletrabajo. Ahora sí, continúe tranquilo. Bien, bien. Entonces, veníamos hablando de esta nueva forma de prestación de tareas, de estos nuevos vínculos sentados sobre unos vínculos tradicionales, estas nuevas características que tienen, estos sistemas de protección, este sistema de prevención que sigue estando vigente, es decir, no ha cambiado nada respecto a la obligación impuesta por la ley 24.557 respecto al empleador y la aseguradora. Importante lo que marca la resolución 1552 es saber dónde está el trabajador prestando tareas y la posibilidad de que previa cita con el trabajador se pueda hacer una inspección al lugar. Es decir, normalmente lo que debería pasar, vamos a ponerlo en esos términos, las aseguradoras realizan visitas periódicas, o deberían realizar visitas periódicas, a los lugares de trabajo de los trabajadores presenciales, ¿sí? Ahora, en lo que es el trabajador que está en este modo de teletrabajo, esa situación es bastante particular, porque en el mejor de los casos estamos hablando de lo que está sucediendo hoy con este teletrabajo especial que nos impone la emergencia sanitaria, pero cuando hablamos de teletrabajo, podemos estar hablando de un teletrabajo de que nosotros estemos siendo contratados por una empresa extranjera, ¿sí? ¿Y cómo ejerce esa empresa extranjera un tipo de control o sistema de prevención? Digo, ¿hay que seguir las medidas preventivas y estamos sujetos a un sistema de cobertura? Claro que estamos sujetos a un sistema de cobertura. Bueno, ¿cómo hace esta empresa extranjera? Bueno, deberá hacerlo a través de mandatarios o representantes en el país, pero debe tener acceso al lugar donde estamos prestando tareas para poder controlar en qué condiciones estamos desarrollando nuestras labores. También nos debemos someter como trabajadores en esta modalidad de teletrabajo a exámenes médicos, no podemos negarnos a hacer eso. Y esto es un punto importante. El hecho de estar vinculados a una empresa con un sistema de teletrabajo no exime a la empresa y a la aseguradora de realizar todos los exámenes médicos que la ley manda. Y cuando hablamos de esos exámenes médicos, estamos hablando de los 5 exámenes básicos, al menos, que están contemplados en la norma. Examen de toma de cobertura, que muchas veces se confunde con el preocupacional. Cuando digo se confunden, no es porque no sepamos cuál es cuál, sino que a veces comparten una misma ocasión de realización. Los exámenes periódicos, los exámenes que se realizan con posterioridad a un largo periodo de ausencia por el trabajador a sus labores, los exámenes de retorno por una patología y los exámenes de ingreso. Esas obligaciones la aseguradora y el empleador las mantiene aún con el sistema de teletrabajo, ¿sí? Ahora, ¿de dónde surge eso? De la propia 24.557, no surge de otro lugar, ¿sí? Por eso cuando dicen hay que regular específicamente riesgos respecto al teletrabajo, lo que yo les digo es, la regulación específica que tenemos que hacer respecto al teletrabajo viene de la mano de la prevención, pero todo lo que es el sistema de ley de riesgos ya establece unos pasos y procedimientos a seguir en materia de toma de cobertura, examen de la situación, evaluación de riesgos, planificación de medidas de seguridad, ¿sí? Y después control de las mismas. Simplemente lo que hace la resolución 1552, a lo que ahora también se suma la resolución 2120 de este año, que tiene que ver con este COVID, tiene que ver a situaciones específicas en materia de prevención y cobertura propia del teletrabajo, pero de ninguna forma
las exime o Claro. las quita de la protección dada por el ordenamiento normal y habitual. Ahora este teletrabajo tiene ciertas ventajas y desventajas, y están los riesgos en esas ventajas y desventajas, ¿sí? Y lo vamos a hablar desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista del trabajador, ¿sí? Para la empresa es una forma conveniente de desenvolvimiento de un contrato de trabajo. En cierto modo lo es. En cierto modo lo es porque se reducen, ¿sí?, los riesgos en materia de accidentes de trabajo, y ahorra costos. Ahorra costos, Claro. ahorra en gastos que hacen al desarrollo normal y habitual de la actividad. Ahora, esto que está anunciado como si fuese una verdad absoluta es absolutamente casuístico relativo. Yo me pongo en el lugar de la empresa que contrata un trabajador que realiza estas tareas a distancias. Debo contratar una aseguradora, esa aseguradora no va a ir al mismo costo para ver este trabajador a distancia, sino que seguramente me va a trasladar a un tipo de costo diferenciado. Me va a exigir que yo le dé ciertas seguridades a ese trabajador, y después yo como empresario, ¿cómo me quedo tranquilo de que esta aseguradora va a realizar las visitas periódicas y quedarme tranquilo yo que en ese ambiente de trabajo no van a sufrir accidentes u otro tipo de accidentes que quizás yo en el establecimiento pudiese controlar de otra manera? Exactamente. ¿Sí? Yo hoy estoy en una habitación encerrado, tratando de hablar lo más tranquilo posible, lo que no quita que puede suceder cualquier tipo de situación, fatídica. Con lo cual, las ventajas para las empresas son relativas, ¿sí? Si bien podemos hablar del principio que hay una reducción de costos y una reducción de riesgos en el desarrollo de las tareas, seguramente cuando el teletrabajo logre tener una normativa propia, aunque ya nosotros hoy lo podemos establecer en base a los convenios colectivos de trabajo aplicables a cada actividad y los principios del derecho de trabajo, porque un trabajador va a decir, bueno, si vos te estás ahorrando en costos y yo soy el que está asumiendo los gastos, entonces debo tener la reparación o debo tener un resarcimiento económico o adecuar mi salario, básicamente por esto la agilidad y la indemnidad del trabajador en lo que es el vínculo de trabajo. Ahora, para el trabajador, el teletrabajo puede significar algún tipo de ventajas. Ahorra tiempo, es lo que postulan todos. Yo me quedo en mi casa y ahorro tiempo, porque no viajo, y si no viajo tengo menos riesgo. Es tan relativo, quienes estamos realizando teletrabajo ahora, que somos casi todos, sabemos que el ahorra tiempo está del burnout o la conexión digital permanente, donde uno está pendiente todo el tiempo. De labores y no desconecta. Flexibilidad horaria como una ventaja. Estamos en el mismo supuesto de recién donde el horario muchas veces los dispone las tareas a realizar, más cuando estamos trabajando por objetivos y no por horarios ciertos frente al ordenador. Riesgos a nuestra salud tenemos muchos, ¿sí? Ergonómicos en cuanto a lo que es las posiciones que adoptamos cuando estamos frente a la computadora. Los lugares que no fueron adaptados. Los lugares que los tuvimos que adaptar nosotros. Hoy, a consejo de una muy buena amiga, yo tengo 2 libros sosteniendo la pantalla para poder hablar de forma cómoda. Estamos hablando de situaciones de fatiga visual, también tenemos riesgos derivados de lo psicosocial. No podemos olvidarnos que el trabajo presencial tiene eso de lo social, justamente, que hace a la psiquis del trabajador. Totalmente. Con lo cual esta situación del trabajador ermitaño, recluido en su lugar de trabajo / vivienda / esparcimiento, es una situación muy particular que va a traer problemas en lo que van a ser situaciones de incapacidad
psicológicas, ¿sí? Sí. Incapacidades que nosotros sabemos que las aseguradoras son renuentes a reconocer, ¿sí? Con lo cual vamos a tener que estar, como muy bien explicaban en emisiones anteriores, vamos a tener que sortear rápidamente lo que son el paso por comisiones médicas para poder ir en definitiva al juez natural para que determine la existencia de estas situaciones patológicas. Ahora, yo no puedo dejar de advertir una situación en materia de riesgos, en materia de teletrabajo, que hace a la estructura de todo el sistema. Una de las tantas cuestiones que introducen aquellos que alientan el teletrabajo es la disminución de los riesgos por transporte, ¿sí? Es decir, al no haber movilidad, no hay un traslado del trabajador, hay menos riesgo. Y esta es una situación particular que uno lo analiza ya desde la 24.557. Es decir, apenas un repaso, 3 contingencias, ¿sí?, fundamentales: accidentes en itinerario y las enfermedades profesionales. Los accidentes son hechos fortuitos, con lo cual, se tomen o no las medidas, el hecho, si tiene que suceder, va a suceder y la RT va a tener que responder. Ahora, las otras 2 contingencias son 2 contingencias donde la RT sí quiere realizar algún tipo de intervención definitiva. Con las enfermedades profesionales lo hizo, ¿sí? ¿En qué sentido? El listado cerrado, ¿sí? Aquel listado original cerrado. El original que después se fue abriendo a medida con el paso del tiempo hasta llegar al punto donde hoy tenemos la posibilidad de establecer el nexo de causalidad entre el modo de desarrollo de tareas y la dolencia para poder establecer la relación causal y la responsabilidad de la aseguradora. Pero por otro lado están los accidentes in itinere. ¿Y por qué hago mención de estas 2 situaciones? Porque si bien nosotros estamos hablando de derecho de trabajo y de un sistema de seguridad social, estamos también en el marco del mundo de seguros. Y en el marco del mundo de seguro, un elemento que es importantísimo es la previsión del riesgo, ¿sí? Evaluación de los riesgos. ¿Para qué? Para poder establecer primas. ¿Para qué? Para que el negocio sea rentable. Y estas 2 situaciones se le escapan de las manos a las aseguradoras. Las enfermedades quisieron regularle, no pudieron. Ahora, los accidentes in itinere, algo lograron. Fíjense, con el dictado de la 26.773, ¿sí?, el famoso adicional del 20%, la discusión si es aplicable o no a los accidentes in itinere. Expósito, creo yo, que de manera poco feliz zanjó el debate cuando estableció que el 20% no se aplica a los accidentes in itinere. Pero esto tiene que ver con una voluntad de las aseguradoras de no cubrir lo que no pueden manejar dentro de ese sistema de previsión de riesgos, ¿sí? Y el teletrabajo, más allá de asegurarle algún tipo de beneficio económico al trabajador o al empleador, lo que le va a garantizar, sin lugar a dudas, a la aseguradora es eliminar esa contingencia que no puede controlar, ¿sí? ¿Por qué hoy la aseguradora tiene que responder por el itinere? Simplemente porque la ley lo dice. Es decir, es una contingencia cubierta, una contingencia que viene de la 9688, tradición legislativa, de muchos autores, y se debe cubrir. Ahora, desde un punto de vista civil, no hay una atribución objetiva del riesgo, de la responsabilidad. ¿Cómo hacemos para que, desde el punto de vista civil, que tiene mucho que ver con nuestro sistema de riesgo de trabajo, podamos atribuir la responsabilidad aseguradora? No hay un punto donde podamos hacerlo de manera lógica y jurídica, pero sí desde la realidad que nos impone el sistema de riesgo de trabajo. Por eso no es de extrañar que
las aseguradoras alienten por otro lado este sistema de teletrabajo, porque es una forma muy elegante y oportuna de eliminar en la casuística una contingencia que en definitiva ellas no pueden controlar. Exacto, y de las más altas. Y hay de las más altas. A ver, la casuística que impone, que cuando nosotros tenemos un trabajador que dice que tuvo un tipo de infortunio en el traslado, yendo a su domicilio o a su lugar de trabajo, basta con que esté la denuncia hecha y la atención para tenerlo por acreditado. Y la aseguradora, ¿qué va a decir? A ver, podrá tomarse de las situaciones de romper el trayecto in itinere o a una circunstancia particular, pero si no tiene que cubrir. Exacto. Y ya está, exactamente. Con lo cual, el teletrabajo creo que en este punto no resulta ventajoso, ni para unos ni para otros, sí para quienes son, creo yo, los únicos beneficiados o asegurados en el sistema, que son las propias aseguradoras. Bien. El proyecto que hay sobre teletrabajo, en una de sus propuestas, en todo lo que es su carta de intenciones, sus propuestas legislativas, vuelca mucho lo que es la prevención, de los riesgos que tienen que ver desde lo psicosocial. ¿Sí? Es decir, no solamente vamos a estar a los riesgos físicos propios que se imponen de columna, lumbares, cervicales, vísceras, que tuvimos hace un rato, sino que también va mucho a lo psicosocial. Y creo que eso también es interesante remarcarlo en un ambiente o en un escenario, mejor dicho, como el que estamos atravesando, donde lo relevante de lo social está por demás explicable, ¿sí? Extrañamos a nuestros compañeros, aún aquellos que tenemos la suerte o la fortuna de poder salir de casa. Ahora, tenemos una situación, ¿cómo estamos de tiempo, Nadia? Estamos a 20 minutos, estamos tranquilos. Bien, perfecto, bien. Tenemos una situación particular en este momento, que hablamos hace un ratito, que tiene que ver con este COVID-19, con el dictado de la emergencia social a través del decreto 260 de este año, con el tránsito de este aislamiento social preventivo y obligatorio del decreto 297, que es tan particular. Y creo que la semana pasada, o esta semana, no, la semana pasada, ya tocamos un poquito el tema de lo que fue la inclusión del COVID-19 como una enfermedad profesional no dictada a través de EU 367, exactamente. Con las reglamentaciones de las resoluciones 38, 40 y 44 de la superintendencia. La superintendencia también dictó en ese marco en la resolución 2120, ¿sí? En marzo del 16 de marzo de 2020. Y dicta esta resolución puntualmente lo que hace al teletrabajo y al COVID-19. Y establece en forma particular que en el marco de esta emergencia sanitaria, para aquellos empleadores que dispongan que sus trabajadores sigan realizando labores en sus domicilios, deben reunir ciertos requisitos o cumplimentar ciertas pautas frente a la aseguradora. Primero, dar una nómina de los trabajadores con los datos completos, domicilios donde van a estar, la frecuencia que van a estar en esos domicilios, y esos domicilios, lo relevante que dicta la norma, es que esos domicilios denunciados por el empleador a la aseguradora van a ser considerados los lugares o ámbitos laborales, ¿sí? Ahora, esta resolución de la superintendencia tiene la otra parte que no es tan alegre o no es tan oportuna, que habla de la no operatividad de lo dispuesto en la resolución 1552 a la situación de emergencia
que vivimos a través del, Es 12, genial. del DNU 260 o del 97. Es decir, vieron que tenemos esta particularidad legislativa en nuestro país, que es, por un lado, tenemos el DNU 367 que nos dice, miren que lo vamos a cubrir, y después que viene del Ejecutivo con un DNU, Exacto. y después tenemos las resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, dice, lo vamos a cubrir, pero en estas condiciones y hasta acá. Bueno, el 16 de marzo la Superintendencia dicta esta resolución, la 2120, donde dice, nosotros los vamos a cubrir, pero no se van a exigir la entrega de los elementos de seguridad, Nada. tales como silla ergonómica. Entonces uno los quiere ver desde el punto de vista de la realidad. ¿Y qué es lo que se puede rescatar de la resolución 2120? Bueno, se puede rescatar esto de lo que impone la última parte del primer artículo, que dice que el domicilio denunciado por el empleador va a ser considerado a todos los efectos de la ley 24.557 y sus modificatorias como el ámbito de trabajo. Con lo cual, cualquier acontecimiento que suceda, estamos hablando de un accidente que puede suceder en ese ámbito de trabajo, se debe considerar una contingencia cubierta en el sistema. Pero empiezo a elucubrar ciertas cosas, ¿no? Y digo, si yo bajo las escaleras de mi casa, yo estoy en un primer piso, bajo las escaleras de mi casa porque en un break que me dio la empresa, fui a tomar un café, me resbalo, me golpeo, después me van a venir con algún tipo de exención de responsabilidad porque si tengo o no baranda en mi casa, habrán hecho esa inspección, no la habrán hecho, si el piso es rebaladizo, si tiene las gomas de seguridad. Yo lo pienso quizás desde el ridículo, pero después de más de 20 o casi 25 años dentro de la Justicia Nacional de Trabajo, ha pasado mucho abajo del puente y uno ha visto de todo. Entonces, se me ocurre plantearte que la afectación que puedas tener en la columna es porque no usaste la silla adecuada. exactamente. Porque te la tenías que proporcionar vos. Exactamente. Bueno, yo estaba pensando, por ejemplo, desde el punto de vista de la luz, ¿no? Pero si usted tenía mal iluminado su área de trabajo y nosotros no tenemos la culpa. Claro. Nosotros cuando fui... Sí. Entonces, creo que esta cobertura del 21, de la resolución 21, va a tener que ver solo con situaciones particulares. No hay mayores precisiones respecto de la obligatoriedad, así como lo hace el 367, el DNU 367, de imponer cierta obligatoriedad a las aseguradoras de responder frente a los infortunios de esos trabajadores que deben prestar tareas por ser trabajadores esenciales, y más aún si son de la salud. La resolución 21 solo lo que logra es establecer qué trabajadores están prestando tareas desde su casa y establecer que ese hogar o ese lugar de trabajo o ese domicilio es considerado lugar de trabajo. Las contingencias cubiertas, el in itinere desapareció, con lo cual no hay accidente in itinere. El accidente propiamente dicho va a quedar resumido a si pasó algo con algún elemento de trabajo, porque lo doméstico y lo laboral se va a confundir en forma... Va a estar todo el tiempo confundido. Va a ser todo lo mismo, con lo cual va a ser una defensa que también la CRT opongan. Y en materia de enfermedades profesionales, a la ya tradicional costumbre de las aseguradoras de establecer que no está comprendida dentro del sistema la enfermedad que se está denunciando, van a tener más argumentos como para decir, no, esa es una dolencia propia de estar mal sentado. El trabajador trabajaba en su cama, o el trabajador tenía mala iluminación, o el trabajador tenía mal ventilado su lugar, y en definitiva nos va a llevar a esos problemas. Así que hoy lo que nos trae el teletrabajo en materia de riesgos son más incógnitas que realidades. Certezas, tal cual. Va a ser así. Me dará como la sensación, mirando estas dos resoluciones que vos nos traes, que es como si existieran dos tipos de trabajadores en teletrabajo, los de 1552 y los de la 21, como si no fuera lo mismo. Absolutamente. Es como una situación muy rara. Bueno, es una situación donde se vulnera el principio de igualdad. Totalmente, igualdad. De no discriminación. A ver, eso es claro.
eso es claro. Si bien la resolución 21 habla de una situación específica en materia de la emergencia sanitaria, lo que es cierto es que siguen siendo trabajadores dependientes de una misma organización empresaria muchas veces, con lo cual no deberían plantearse estas situaciones tan disímiles entre unos y otros. Yo me acuerdo cuando se dictó la ley 27348, que tuve la oportunidad de dar las primeras charlas o compartir estas primeras experiencias con colegas en el marco de las diplomaturas, a las que nosotros, gracias a Dios, pertenecemos y disfrutamos tanto. Y extrañamos tanto, sí, extrañamos tanto este año. Me acuerdo que me preguntaban, bueno, pero ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? ¿Qué va a pasar con estas comisiones médicas? ¿Qué va a pasar? Y yo les decía, estamos trabajando hoy con todo materia de hipótesis, todos supuestos, y estamos tratando de ver escenarios que hoy solo nos podemos representar en la fantasía. Hoy nos pasa lo mismo con el teletrabajo. Vamos a tener, una vez vencida esta pandemia, creo que lo vamos a sortear de manera exitosa, vamos a tener situaciones que nos van a forzar a para poder resolver esas cuestiones que nos van a traer tanto los clientes para los colegas que litigan, como los casos que vayan llegando a los juzgados. Y teletrabajo empieza a ser una de esas cuestiones. Así como yo conté en ese congreso de Formosa que se me ocurrió hablar de Bitcoin porque una alumna en una diplomatura me dijo, yo tengo un cliente que cobra todo por Bitcoin. Y yo lo miré y no entendía nada. Y le digo, no, pero no permite eso. Y me dice, sí, está bien, no lo permite, pero cobra todo en Bitcoin. Y él quiere cobrar en Bitcoin. Entonces es un problema. Hoy este COVID-19, esta situación de pandemia, nos pone en un lugar donde vamos a tener que reelaborar, y creo que estamos en ese camino, muchos de los que también compartimos cátedra en la facultad, reelaborar conceptos de nuestro derecho de trabajo, porque el riesgo es quedarnos empantanados en un derecho de trabajo estático que se torne estéril, inútil para lo que es la defensa de las relaciones de trabajo. Pues creo que es otro concepto que debemos volver a manejar. El otro día escuchaba en una charla de un amigo muy querido, Andrés Prieto, que hablaba con unos industriales, con un industrial particular en nuestro país, y hablaba de repensar las relaciones de trabajo, repensar los sistemas productivos, repensar los sistemas impositivos. Creo que estamos en un momento de cambio de paradigma que nos obliga a evaluar este nuevo escenario, y el sistema de riesgo de trabajo no es ajeno a eso. El teletrabajo se nos impuso para poder litigar, se nos impuso para poder administrar justicia, se impuso para que las empresas puedan seguir teniendo alguna actividad económica, y nos estamos quedando atrás en materia de legislación. Totalmente. Y quedamos atrás en materia legislativa, lo que lleva en definitiva es que otros operadores del sistema hagan lo que no deben hacer, que es interpretar las normas que ya tienen por demás. Entonces pues viene la queja de ¿por qué legislan si ustedes no están para legislar? No, bueno, pero nosotros tenemos la obligación de fallar, nosotros tenemos la obligación de administrar justicia, y los elementos que tenemos son estos. Así que es un lindo desafío que tenemos por delante, que espero que nos acompañe. Tengo una pregunta, que es algo que hace poco me pasó, que es, claramente tuvimos una situación atípica en la que hubo que adaptarse y todo el mundo pasó a hacer teletrabajo. En ese marco de la resolución 21 de la Super, que establece que no le impone obligaciones al empleador respecto de adecuar el lugar de trabajo, la pregunta sería, ¿hasta qué punto el trabajador no podría retener tareas si él entiende que su ámbito en el que está no es acorde para prestar esa tarea? ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Yo tengo un montón de casos en que, sinceramente, el trabajador no puede trabajar en ese lugar. Yo entiendo que esa posibilidad es cierta, pero como toda retención de tareas, tenemos que recordar que luego el trabajador va a tener que acreditar debidamente, entiendo que primero debe intimar y justificar
ese hecho de retención de tareas, ¿sí? Porque también está esa idea errónea que la retención de tareas es un derecho absoluto. No. Cuando hay que acreditar las condiciones de esa retención. Pero claro, y lo mismo sucede para el trabajador presencial, que de repente no tiene las medidas de seguridad en su empresa y le asiste derecho a retener tareas. Claro que le asiste derecho a retener Exacto. tareas. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué tendríamos que hacer esa diferencia con un trabajador que está en esta modalidad de teletrabajo? Todos estos temas nosotros los estamos analizando para un próximo seminario que el 8 de julio estamos lanzando junto con el doctor Grisolía, que lo dirige. Que invitamos a todos los interesados. Con la doctora Laura Cáceres, y bueno, que también participa Funpeder en el auspicio, donde vamos a tratar el derecho de trabajo, el sistema de riesgo de trabajo, desde la normativa actual y desde los conflictos que nos trae la práctica, ¿sí? Totalmente. Así que este tema de teletrabajo es un tema muy actual que vamos a abordar en ese trabajo y que también estamos abordando en la próxima edición del libro del Sistema de Riesgo de Trabajo que también dirige el doctor Grisolía. Exactamente. En coautoría con el doctor Aguad y que puede tener una pequeña participación. Así que los invitamos a que puedan participar. También. Te planteo solo un tema más, todo en base a las cosas que uno no suceden en la práctica. Posibilidad del empleador de exigir una determinada disposición del lugar de trabajo a entera disposición de la empresa. ¿A qué me refiero? El tema de niños menores que corren durante el momento en que el trabajador está prestando servicios. Me comentaron un caso en que incluso quisieron sancionar al trabajador porque entendían que él debía estar en esa call, en esa conversación, en esa videollamada a entera disposición. Yo creo que hay que incluso su lugar de trabajo. Yo creo que hay que diferenciar dos situaciones, y acá sí hay que hacerlo. Cuando uno habla de teletrabajo en las condiciones normativas actuales, está hablando de contratos individuales entre empresa y trabajador, claramente consensuados, donde se pueden establecer estas pautas de trabajo. Distinto es al trabajador que frente a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, debe adaptar su hogar porque se ve obligado a prestar tareas, ¿sí? Entonces son dos situaciones distintas. Ahora volvamos a la casuística. Si yo soy un teletrabajador que concerté un contrato específico, individual, con ciertas condiciones, lo debo cumplir. Ahora, si yo soy un teletrabajador en la emergencia... En la emergencia yo tuve que adaptar mi lugar de vivienda, mi lugar social a trabajar en estas condiciones. Con lo cual, más allá de la facultad que crea que puede ejercer ese empleador, es en definitiva el juez el que va a valorar bajo lo que es el régimen de facultades disciplinarias o incluso de injurias, llegado el caso, la situación particular. Llegado el caso, creo que hay que hacer una clara distinción entre un supuesto y el otro. Totalmente de acuerdo. Javi, muchísimas gracias. En nombre de quienes hacemos este ciclo y de la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho, muchas gracias por tu predisposición, pese a todo lo que te estaba pasando. Habla muy bien de vos siempre, sabes que sos un amigo de toda la Fundación y mío. Así que muchísimas gracias. Y antes de despedirte, quiero anunciar que a partir de la semana que viene estamos en un módulo específico de género con un panel increíble. Tenemos a la doctora Miriam Ibanega, tenemos a la doctora, ya les digo, Miriam Ibanega, Liliana Picón, que es también compañera nuestra, que nos va a hablar de género y en el ámbito laboral. Bueno, quien les habla, que les va a hablar, obvio, de género y seguridad social. Marisa Herrera, que nos va a hablar de género en el ámbito familiar. Adriana Bramato, mediación y género. Y termina la doctora Aldazábar, que nos va a hablar de género en el ámbito patrimonial. Así que tenemos un panel increíble. Los invitamos a todos. La verdad que sí. Y no se olviden que el jueves que viene los esperamos a todos a las 17 horas. Tenemos al doctor Menestrina, que nos va a hablar, terminando ya con este ciclo de riesgos del trabajo, nos va a hablar sobre las obligaciones de los empleadores en el home office forzoso.
Nuevamente, muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias una vez más a todos los que nos acompañaron y los esperamos el jueves. Gracias a todos. Muchísimas gracias. A vos, Javi. Nos vemos a todos. Gracias.